hay nada más alto que tú. ¿Cuántos saben que a pesar de lo que podamos vivir, Él sigue siendo Rey y sigue estando en el trono? Yeah, yeah. Muy buenas tardes para cada una de las personas que están conectadas, que estaban expectantes, esperando este tiempo hermoso de celebración. Esta cita ya la teníamos prevista y no la tenía prevista usted conmigo o tal vez con Reino, Poder y Gloria Sede Normandía. Esta cita usted la tenía prevista con el Espíritu Santo. Ya en su espíritu usted había determinado: voy a conectarme a las 6 de la tarde a esa celebración profética de cielos abiertos porque no me lo voy a perder. Y en el momento que usted dijo eso en su espíritu, entonces ya había adquirido una cita con el Espíritu Santo. Y les damos la bienvenida en esta tarde a esa cita donde solamente pueden esperar buenas noticias. Y una de esas buenas noticias se las doy yo en esta tarde. Me siento privilegiada porque me escogió Dios a mí para darles esa cita, para darles esa buena noticia. Y quiero que vayamos conmigo juntos a Romanos 8. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional y vamos a leer desde el versículo 9. ¿Sabía usted que nosotros tenemos libre albedrío? Podemos vivir de una manera que decidamos o podemos vivir de otra manera que decidamos. Eso lo puede decidir usted o lo puedo decidir yo. Pero en la medida en que vamos creciendo en conocimiento, en la medida en que vamos escudriñando la palabra de Dios, escudriñando este manual de vida que nos da las pautas para ir avanzando, entonces vamos teniendo como un enfoque determinado para decir: quiero vivir de esta manera o quiero vivir de esta otra. Veamos cuál es el enfoque que nos da en esta tarde la palabra de Dios. Dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Estamos declarándolo así. Usted tal vez allí en su casa diga: ay no, pero yo sí vivo de cierta manera en esa naturaleza porque vivo en pecado, porque le fallo a Dios, pero vamos a declararlo en esta tarde así. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y mire esto tan poderoso que usted tiene que declarar: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque hoy tú estás confirmándome que tú eres quien me das vida, que mi cuerpo, mi carne está muerta, y que hoy declaro en el nombre de Jesús que por causa de que tú vives en mí, entonces tengo vida, pero no cualquier vida, tengo vida eterna. Usted lo declara en esta tarde. Tal vez usted conoce mucho de la palabra, tal vez ha memorizado las escrituras, tal vez las ha dicho, tal vez las ha enseñado, pero no las ha practicado. Y el llamado en esta tarde es a que las practique. Porque lo importante en el reino de Dios no son los títulos. Porque lo importante en el reino de Dios no es un renombre. Lo importante en el reino de Dios es vivir su palabra, ser obedientes a lo que Él nos ha enseñado. Entonces ya usted declaró en el nombre de Jesús que no va a vivir más en pecado, sino que va a vivir en justicia. Que su cuerpo es habitación, pero no es habitación de cualquiera que venga a querer tomar su cuerpo.
de las tinieblas, sino que su cuerpo es habitación del Espíritu Santo. Y por causa de que es habitación del Espíritu Santo, entonces hay vida en usted. Y si hay vida en usted, usted imparte vida. Declaro eso en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias por esta tarde profética de cielos abiertos, por esta celebración a la cual nos unimos y que estamos felices y gozosos de estar presentes en esta celebración, porque sabemos que siempre tú das una instrucción para que nosotros sigamos adelante en la manera en que tú quieres que lo hagamos. Tú quieres que nosotros seamos obedientes y por eso nos das instrucción y por eso has enviado esta buena noticia en esta tarde. Que si vivimos alineados contigo, entonces tendremos vida. Y que el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos es el que está habitando en mí, que también para mí tiene vida. Gracias por lo que haces, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra. Y con corazones dispuestos y con nuestro espíritu despierto te adoraremos en esta tarde. Exaltaremos tu nombre, Señor, y lo haremos con entendimiento. Vamos a adorar el nombre del Señor. Allí donde usted esté en su casa, levante un altar de adoración. No se quede callado y mirando a las personas que van a cantar, que van a dirigir la adoración, sino que usted también entre en esa atmósfera de adoración. Entra en esa atmósfera de profetizar con tu boca. Abre tu boca y profetiza en esta tarde. Profetiza adorando. Declara para tu vida, para tus generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Entra en esa atmósfera de adoración. De tu agrado, quiero vivir en tu verdad, habitar en tu casa, contemplar tu santidad, que el río de tu bendición venga a saciar este sediento corazón. Fluye, obra, construye, restaura, vivifícame, abrázame, dirígeme, háblame, satura este lugar con tu esencia, ese perfume de magnificencia. No hay nada más hermoso, tan maravilloso como sentir tu presencia. Eres mi fuerza y
más en medio de un quebranto. Te necesito, Espíritu Santo. Obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra
por ti y por mí en la cruz del Calvario nos trajo el privilegio de ser libres. Así que levántate del lugar donde estás y dancemos juntos para exaltar su nombre. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Y eres todo mi vivir, decláralo. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Señor, hoy confesamos que somos libres, Señor. Hoy estamos danzando delante de ti, que eres el merecedor de nuestra adoración y de nuestra exaltación. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Saltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti y eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Mámalo, decláralo. Libre soy, 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 libre soy. Somos libres, Señor. Hoy las cadenas han sido rotas. Hoy decláralo y siéntelo y tú lo verás hecho. Hoy vamos a decir que las cadenas son rotas una vez más. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo cantar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Hoy danzamos, gritamos, cantamos y saltamos porque somos libres en tu nombre, Señor. Estos son los mejores años que están por venir, de parte del Espíritu Santo, Iglesia.
tiempo de adoración, tiempo de estar en esa atmósfera, allí en los brazos del Padre, porque no hay nada más que le produzca a Él amor y abrazos para sus hijitos cuando le adoramos en espíritu y en verdad. Y eso estábamos haciendo. Quiero saludar a cada familia que está conectada en esta noche. Sé que si nombro una sola persona o dos o tres, no siempre las podemos ver todas, pero a cada familia que está conectada en esta tarde, les bendigo en el nombre de Jesús y declaro que Dios va a estar presente en su casa, en su trabajo, en todo lo que hagan. Él será el invitado especial. Y cuando Él es el invitado especial, no podemos pedir nada más, porque Él se encarga de que todas las cosas nos ayuden para bien. Todo lo que vivamos, así lo veamos desde una perspectiva que no es la mejor para nuestra vida, Él lo va a revertir de esa manera para nosotros, porque Él para sus hijitos siempre quiere lo mejor. Y en 2 de Corintios 9 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, para cada uno de ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en cada uno de ustedes. Eso dice la palabra de Dios, pero ¿saben? Eso se cumple en cada uno de nosotros cuando somos obedientes. Y una de las maneras de poder demostrarle al Señor nuestra obediencia es cuando ofrendamos y diezmamos, sabiendo que ese es un mandato de Dios. En su palabra está escrito. Y vamos a hacerlo así en esta tarde. Vamos a ofrendar y vamos a diezmar. Quiero contarles a cada uno para que lo tengan presente, ¿Cómo pueden realizar la consignación de sus diezmos y de sus ofrendas? Dirán ustedes, porque aquí en la casa pues los tenemos, pero necesitamos hacerlos llegar allá a la iglesia. Entonces voy a darle la instrucción de 3 pasos que deben hacer. El primero, realice su consignación en la cuenta de ahorros que aparece ahí en la pantalla, en el formulario. Usted lo puede ver en esa cuenta, en ese número de cuenta de ahorros. Segundo, descargue el lector de código en su celular. ¿Para qué? Dirá usted. Porque con el ya descargado el lector de código en el celular, entonces usted puede leer el código QR y automáticamente al leerlo con el celular te va a redireccionar al formulario que debes diligenciar. Una vez diligencias el formulario, allí le das enviar y ya. Eso es todo lo que tiene que hacer. Entonces siga estos pasos y va a poder entregar la bendición que tiene usted para la casa del Señor, para la iglesia del Señor, porque de esa manera vamos a seguir creciendo y avanzando y recibiendo las bendiciones que tiene Dios para nosotros. Y en esta tarde quiero darle la bienvenida a nuestra pastora Dina, quien trae una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Bienvenida, pastora. Muy bien. Dios los bendiga a todos. Me da mucha alegría volverles a saludar. Hace 8 días estuvimos aquí. Permítanme, yo me acomodo bien esta diademita porque me empieza a incomodar y yo no quiero que nada nos interrumpa. Porque nuestro Dios ha estado obrando de manera preciosa. Me da gusto saludarles a todos. Qué bendición. ¿Cómo han estado? Si alguien tiene algo que dice, yo quisiera contar algo que Dios hizo, algo que Dios ha estado haciendo con la palabra que recibo en estas transmisiones de bendición, puede hacerlo abreviadamente. Escribe algo de 4 o 5 rengloncitos, declarando lo que nuestro Dios ha puesto, lo que nuestro Dios ha enviado, lo que nuestro Dios ha dicho y que se ha cumplido. Así que es una bendición volver a encontrarme con ustedes en esta asamblea de cielos abiertos, y no empiezan a abrirse los cielos cuando viene la palabra, empiezan a abrirse los cielos cuando usted se dispone allá en casa, cuando usted dice la hora y media de las 168 horas que Dios me da a la semana, esta horita y media la destino para Él, para encontrarme con Él, para estar con Él, para hablarle al Espíritu Santo, para escuchar su voz, para adorarle, para ofrendarle, para ofrecerle lo mejor de mi vida, lo mejor de mi adoración.
Y empezamos un tema bien especial y bien importante, un tema de generaciones. ¿Por qué? ¿Porque es el tema de moda? No, porque nuestro Dios está hablando de generaciones. Y tenemos que ser sensibles a su voz, tenemos que ser sensibles a su llamado, sensibles a lo que Él pone en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra boca, para que le hablemos a sus hijitos amados. Por eso la expectativa que usted tiene, la expectación que tiene en esta tarde, el hambre y la sed con la que usted se ha añadido, se ha agregado a esta transmisión, va a ser saciada. La respuesta la va a recibir. Porque nuestro Dios nunca nos deja avergonzados o sin respuesta a lo que nosotros le estamos preguntando o lo que estamos esperando de Él. Y me gustaría, si esas partes de diálogo, de interactuar con la iglesia, las extraño. Es una de las cosas que extraño de manera presencial. Pero no nos estamos quejando ni estamos diciendo cuándo volveremos a abrir. Cuando nuestro Dios determine. Y creo que por el beneficio suyo y el mío, Él no ha determinado que sea ya. Porque no hemos perdido el tiempo. No nos hemos privado de nada. En este tiempo en que hemos estado en el secreto, en este tiempo en que hemos estado escondiditos en nuestras casas, levantando altar en nuestras casas, mucho ha ocurrido. Hemos escuchado testimonios, unos nos hacen llorar, otros nos hacen orar, ayunar, agradecer. Nos llevan a unas dimensiones y a unos niveles que no habíamos llegado antes, de gratitud, de darle honor y reconocimiento a Él, de honrarlo, de agradecerle. Nos llevan a decir nuestro Dios sobrenatural, poderoso y sobrenatural. Yo necesito tomarme la agüita ya, gracias, porque tengo en la gargantica como reseca. Aquí la ponemos en la parte de abajo del atril. Gracias. Ustedes dirán, pero se acabó de empezar a hablar. Pero ya tengo mi gargantica reseca porque he estado atendiendo varias cosas durante el día que requiere que nosotros hablemos. Permítanme, la pongo allí, mejor, más comodita el agua. Y entonces les decía que lo que nosotros estamos hablando no es lo que nosotros queremos hablar. Lo que estamos hablando es lo que papá nos ha dicho que hablemos. Si alguien recuerda, y les iba a decir, como cuando estamos presencialmente, cuando estamos en la iglesia de manera presencial, que preguntamos, ¿cuál fue el tema que vimos hace 8 días? ¿De qué tratamos? Y hoy, pues, si no, llenamos ahí el chat de mucha conversación, y a veces por estar escribiendo nos distraemos, y yo no quiero que usted se distraiga por nada. Si ya alguien quería contar un testimonio, yo creo que ya lo escribió, ya lo compartió. Si no, por favor, manténgase atento a lo que nuestro Dios va a hablar en esta tarde. Una generación que quería o que quiso independizarse de Dios. Esa fue la palabra de hace 8 días. Y hoy tenemos una palabra poderosa que tiene que ver con generaciones. ¿Qué es generaciones? Generaciones es descendencia. Tiene una cantidad de sinónimos, pero para otros momentos puntuales vamos a decir otros sinónimos que son propicios para el tema que vamos a hablar. Hoy hablamos de generaciones de descendencia, nuestra descendencia. Podrían haber muchos títulos para colocarle, pero voy a dejar ¿qué pueden heredar nuestras generaciones? ¿Qué pueden llegar a heredar nuestras generaciones? Y cuando nos hablan de herencia, cuando nos hablan de heredad, siempre pensamos en una buena noticia. Siempre decimos, Dios mío, ¿qué me dejaron? ¿O yo qué voy a dejar? Bueno, cuando nos corresponde pensar yo qué voy a dejar, es un tanto preocupante, es un desafío y un reto. Pero cuando pensamos en como qué nos heredaron, estamos como esperando buenas noticias. Pero lo más importante y la mejor noticia es espiritualmente, ¿qué heredamos? ¿Qué pueden heredar nuestras generaciones? ¿Qué pueden llegar a heredar? Y ese pueden que nos deja un poquito en ambivalencia, no con una certeza, sino con quizá un poquito de incertidumbre, o quizá preguntando, o quizá con la oportunidad de determinar, de estar a tiempo
de qué pueden heredar nuestras generaciones. Vamos rápidamente a primer libro de Samuel, capítulo 8. Ay, yo quiero estar aquí con mi Biblia, pero el cable de la diadema me incomoda un poquitico. Pero vamos adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Vamos a leer unos versículos pocos. Vamos a leer la Reina Valera, que es la que casi siempre tenemos en casa. Nosotros consultamos, navegamos, estudiamos, escudriñamos, no solo la Reina Valera, porque a veces nos hemos vuelto como tradicionalistas. Es que la Reina Valera es a través de la cual Dios me habla, es que la Reina Valera es la que a mí me gusta, es que las otras dicen algo contrario. No, las otras traducciones que les hemos sugerido y que les hemos recomendado, hay algunas que lo que traen es un lenguaje contemporáneo, más fácil de entender, porque por mucho tiempo muchas personas creyeron, o algunas personas creyeron, que el lenguaje de Jesús, o de Jehová, del Padre, de nuestro Dios, era así como id, haced, vosotros. Y no es porque él hablara así, porque él puede hablar como tú lo quieras escuchar, en el lenguaje, en el idioma, en el país donde tú estás. Así habla nuestro Dios. Es más, a mí un día Dios me habló y me dijo, ¿por qué piensas que cuando yo uso palabras de la cotidianidad para hablarte, entonces dudas que no soy yo? Si yo uso las palabras de tu cotidianidad, del lenguaje, del entorno donde te mueves, es porque quiero que me comprendas y que entiendas lo que te estoy hablando. Ay, me acuerdo de eso y me dan ganas de llorar. Así me habló papá un día. Y entonces entendí que no es un idioma tal cual Dios nos habla en el idioma donde tú estés, en el país donde te encuentres, pero la Reina Valera, esa versión, la tradujeron del hebreo, la tradujeron de los idiomas originales, la tradujeron españoles. Entonces por eso el id, venid, vosotros, sabéis, tenéis, porque es en el idioma español del país de España. Pero la nueva traducción viviente, por ejemplo, la nueva versión internacional, la TLA, que es la traducción del lenguaje actual, es muy contemporáneo. En lugar de decir vosotros, dice ustedes. Hagan, vengan, escuchen. Ese es el tema. Pero esta tarde voy a leer la Reina Valera, porque quizá ustedes, muchos más, la tienen allí en casita. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, vamos a hablar de Samuel, el profeta Samuel, el sacerdote Samuel y el juez Samuel, el juez de Israel. Habiendo envejecido, puso a sus hijos por jueces. Note bien, los puso por jueces. Aunque él era profeta y sacerdote, los puso por jueces, porque también era juez. Sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no, esto es doloroso. Este versículo es doloroso. Mucho más cuando sabemos quién era Samuel. Ahorita vamos a mirar un poquito la parte histórica para recordar quién era Samuel. Pero no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Si me quieres ayudar, Danilo Esteban, ponme ahí la nueva traducción viviente. En otro dice torciendo el derecho, o sea, habla de un término de justicia. Entonces yo voy a leer aquí en la Reina Valera y en la pantalla vamos a tener también la nueva traducción viviente, o en algún momento voy a pedir la TLA. Continuamos, versículo 4. Entonces, todos los ancianos de Israel, los ancianos son personas de autoridad, no gente adulta, mayor, no. A veces sí incluye a los adultos mayores, pero la mayor parte que cuando habla la Biblia de ancianos, habla de gente en autoridad, personas en autoridad, personas con un testimonio intachable. Personas cuando es en el término y en el entorno espiritual y bíblico, personas con un conocimiento espiritual y personas
con una relación con Dios importante. Y eso los hace ser ancianos, personas de autoridad. Dice allí en la Nueva Traducción Viviente, dice, finalmente, devuélveme el versículo 3, por favor, hijo. Si ustedes no tienen la Nueva Traducción Viviente, escuchen. Pero ellos no eran como su padre, es decir, Joel y Abías, los hijos de Samuel. Ellos no eran como su padre porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Yo es que leí varias versiones esta tarde y en una de ellas leí torcían el derecho. En una de ellas leí, no recuerdo cuál era, si era la Nueva Versión Internacional, pero aquí dice pervirtiendo el derecho. Pervertir es contaminar, pervertir es infectar, pervertir es traer corrupción a lo que está limpio, a lo que está derecho. Pervertir también es torcer. Eso hicieron los hijos de Samuel. Qué triste, ¿verdad? Entonces todos los ancianos de Israel, voy a leer ahí, allá en la pantalla vamos a tener la Nueva Traducción Viviente. Finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. ¿De cuál asunto? De lo que los hijos de Samuel estaban haciendo. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esa petición y fue al Señor en busca de orientación. Y haz todo lo que te digan, le dijo Dios. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a hacer un poquito de... ¿Te encontramos un video al fin de Samuel? ¿No? Porque quería mostrarles, y lo quería hacer como introducción, estamos a tiempo para ponerlos en contexto y recordarles a los que ya han leído quién era Samuel en la antigüedad, quién era el profeta Samuel, quién era el sacerdote Samuel y quién era el juez Samuel. Ponerlos un poquito en contexto y a los que no saben nada de Samuel, presentarles a este personaje bíblico con una historia tan bonita. Que llevó su sacerdocio a un nivel muy especial. De hecho, Samuel es un hombre de inspiración y para el pueblo de Israel es tan importante como Moisés y Aarón, por decirlo así. Tan importante como Moisés, como ellos honran y recuerdan a Abraham y también a Moisés. Miremos el video para que usted pueda tener un amplio conocimiento, panorama más bien, de quién fue Samuel. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta, Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él, al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en 4 partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en 2 movimientos.
la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego, la historia de David se nos cuenta en 2 movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces, y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana, y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel, y en su gozo canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes, y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este. Dios no es el trofeo de Israel, y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones, ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace.
Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. Nuestras generaciones. Vimos ya un panorama amplio de Samuel y vimos en este panorámico vimos todo el ejercicio, todo el llamamiento de Samuel como sacerdote, lo vimos como profeta y lo vimos como juez. Y nos vamos a enfocar un poco en lo que heredó sus generaciones. ¿Qué heredaron? Nos habla de 2 hijos, de Joel y de Abías. Pero ¿de quién era hijo Samuel? Recordemos, y en primer libro de Crónicas 6, versículo 33 al 38, vamos a mirar, a recordar un poquito también, no una genealogía amplia, pero sí mirar de quién era hijo Samuel, porque hablamos de los 2 hijos de él, pero él de quién era hijo. Es decir, quiénes eran los abuelitos de Joel y de Abías, porque es tan determinante cuando hablamos de descendencia, cuando hablamos de generaciones, conocer un poquito de la familia. Esa es la Nueva Traducción Viviente, dice: estos son los hombres que sirvieron junto con sus hijos. El músico Emán pertenecía al clan de Coat. Su genealogía fue seguida a través de Joel, Samuel, Elcana, Jeroboam, Eliel, Toa, Suf, Elcana, Maat, Amasai, Elcana, Joel, Azarías, Sofonías. Me gusta más como dice la Nueva Traducción, la Reina Valera, las genealogías. Ahorita cuando yo avance tú la colocas. Taat, Asir, Abisaf, Coré, Izar, Coat, Leví y hasta Israel. Entonces vemos que Samuel, hijo de Elcana y de Ana. ¿Recuerdan un poquito a Ana? La mujer que oraba, iba a la iglesia llorando, conmovida, triste, nostálgica, con amargura de alma. Ella lloraba con amargura de alma porque era estéril, no podía tener hijos. Y Elcana, que era el papá de Samuel, o sea, el esposo de ella, aunque él tenía otra esposa, así era en ese tiempo y no me voy a quedar ahí explicando, pero no era que esa era la voluntad de Dios, no, esa fue la cultura en ese momento, pero iba en contra de la voluntad de Dios, porque Dios no había dicho eso, en su ley Dios no había dicho eso. Y miremos aquí en la Reina Valera, esa es la que tenemos ahí. Estos pues con sus hijos ayudaban permítanme porque estoy leyendo mal. Estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, ¿recuerdan? Joel, hijo de Samuel, Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Maat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Besaf, hijo de Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Miren de quién era descendiente Elcana. Hay 2 personajes que se nombran en la genealogía de Elcana y de Samuel.
en la genealogía que antecedió. Dos personajes controversiales. Uno de gran bendición, de la tribu de Leví, es decir, casa sacerdotal, casa de levitas, gente de altar. Pero también menciona ahí a Jeroboam entre esa genealogía. ¿Qué aportó cada uno? Jeroboam fue el rey de Israel que estableció idolatría, que le enseñó al pueblo de Dios a adorar imágenes falsas, a adorar a Baal y a Acera. Imagínense lo que hizo Jeroboam. Y tal fue ese pecado de Jeroboam y esa iniquidad que impartió a las generaciones, que de ahí en adelante, de todos los reyes, no decían que este rey era hijo de tal, no hablaba de su papá biológico, sino decía hijo de Jeroboam, el que hizo lo malo delante de Jehová y enseñó al pueblo de Israel a hacer lo malo. Imagínense esa hoja de vida. Esos dos personajes son parte de la genealogía de Samuel. Ana, recordemos que le pidió a Dios a Samuel y Dios le dio a Samuel. Pero hay una pregunta, recordemos un poquito, ya lo vimos en el panorama, dedicado a Dios por su madre y llevado a vivir junto al sacerdote Elí, allá en Silo. Creció en gracia delante de Dios y los hombres. Eso lo vemos en primer libro de Samuel 2:26. Vivía junto a los hijos de Elí, pero Samuel no se corrompió. Y vamos a mirar un poquito, esto ya lo vimos ahí en el panorama, pero vamos a recordar un poquito y a preguntarnos por qué Ana llevó a Samuel como de 2 o 3 añitos al templo en Silo, donde el sacerdote era Elí, que no era un sacerdote con el mejor testimonio, sino un sacerdote carnal, un sacerdote con otros intereses aparte y desenfocado de la voluntad de Dios. Y eso era lo que impartía. Pero, ¿por qué voy a mencionar a Elí? Ya miramos ahorita un paralelo que voy a hacer. Samuel fue profeta de palabra que tuvo cumplimiento. Allá en el primer libro de Samuel, aquí ya tenemos la cita bíblica donde nos dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. O sea, creció en gracia de Dios, creció con sabiduría de Dios y creció cuidado por Dios. Y ustedes dirán, pero ahí estaba, era al lado de Elí. Sí, estaba junto a Elí, pero Dios tenía un propósito con él. Y también miremos lo que dice el versículo 19 y 20 del capítulo 3 en primer libro de Samuel. Palabra de un profeta que siempre tuvo cumplimiento. Versículo 19 y 20. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel. Qué bonito para un profeta que las palabras proféticas que Dios ponga en su boca tengan todas cumplimiento. Porque recordemos que la palabra profética es condicional. Y si a Dios le da en su soberanía por decir, cambiemos los planes de lo que le mandé al profeta que anunciara, pues eso es su soberanía, su señorío y su gobierno. Y nosotros no tenemos por qué cuestionar. Pero la palabra que Dios puso en la boca del profeta Samuel, toda tuvo cumplimiento. Ninguna cayó a tierra sin cumplimiento. Entonces, de ahí que entre el pueblo de Israel, Samuel hubiese tenido tal credibilidad, confiabilidad y seguridad le daba él al pueblo de Israel. Ya con esa historia hasta donde vamos, ¿qué podríamos decir de las generaciones de Samuel? Que los hijos hubiesen podido ser tremendos sacerdotes de Jehová o tremendos profetazos, como dijo un pastor amigo. Yo pensé que Samuel, con la calidad y el calibre profético que tenía ese hombre de Dios, sus hijos tuvieron que ser tremendos profetazos o excelentes jueces con niveles de justicia asombrosos, incomparables. Pero ya leímos en el capítulo 8 de Samuel, del primer libro de Samuel, que no fue así. Que los hijos, eso es muy doloroso. En el versículo 3 dice, los hijos no anduvieron en los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia
dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Es decir, ellos vivieron en corrupción. Se dejaron permear de la corrupción. No anduvieron como su padre en ninguna de las áreas en las que su padre se dio a conocer como un hombre de Dios. Y es ahí donde viene entonces la reflexión o el título reflexivo de hoy, el título que nos debe quedar o como pregunta o como la oportunidad de tomar una determinación a tiempo. ¿Qué pueden heredar nuestras generaciones? ¿Por qué nos preguntamos, Samuel siendo un hombre de Dios como fue, un profeta, un sacerdote de tremenda magnitud, de ejemplo, de inspiración, por qué los dos hijos de él fueron como fueron, pervertidos, dañando y torciendo la justicia? Porque seguramente como sacerdotes hubiesen podido fungir también. Pero nótese que Samuel, cuando ya envejecido, imagino yo cansado, y ya para entregarle a una generación de relevo sus banderas, entonces los nombra no como sacerdotes, aunque en la descendencia venía una descendencia sacerdotal, de una ascendencia sacerdotal y levítica, pero él toma la decisión. Nos gustaría preguntarle a Samuel, será una de las preguntas que yo le haga a Samuel cuando llegue allá a encontrarnos al lado de Jesús en el cielo. ¿Por qué los nombraste, Samuel? ¿Por qué nombraste a tus hijos como jueces? ¿Por qué los nombraste como jueces? Vamos a ver qué nos responde él. Pero por ahora nosotros, a la luz de la palabra, tenemos respuestas concretas, respuestas claras. Y es lo que hoy podemos decir y lo que puedes tener como recurso, como respuesta también para tus generaciones. ¿Qué pasó ahí? Y muchos padres se preguntan, si yo sirvo a Dios, si yo me congrego, yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo estoy en las vigilias, yo predico la palabra. Muchos pastores podrán decir, yo le he dado a mis hijos buen ejemplo, ellos no han visto en mí tacha alguna, algún comportamiento, algún patrón de comportamiento errado, torcido. Ellos no pudieron heredar porque yo no les he dado el mejor ejemplo, he sido una inspiración para ellos. Cuidamos de que nuestro ejemplo de vida sea como la palabra que vimos hace 8 días. Una vida de oración, una vida ejemplar y una vida contándoles la palabra y contándoles los poderosos hechos de nuestro Dios. ¿Recuerdan que vimos en el Salmo 78, versículo 1 al 7? Eso es lo que ya ustedes tienen ahí en sus noticas, en su cuaderno, en su agenda. Y la pregunta entonces, ¿qué pasó con los hijos de Samuel? Y nos podemos retroceder un poquito a preguntarnos por qué Ana llevó a Samuel al templo de 2 o 3 años. Está bien que ella hubiese dicho y le hubiese dicho a Dios, yo te prometo que voy a consagrar a mi hijo para ti, que yo le voy a enseñar tu palabra, porque sabemos que Ana era una mujer de oración. Y si era una mujer de oración, también era una mujer que conocía la palabra de Dios. Ahí vemos el cántico de Ana en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, antes de ella haber recibido la respuesta, el milagro de poder concebir hijos, de concebir a su primogénito que fue Samuel. Y ella cantó y adoró, y si vemos todo el cántico de Ana en el capítulo 2, vamos a ver que es una mujer que conocía la palabra y conocía a Dios. ¿Y qué la hizo tomar esa decisión de apenas destetó a su hijo? 2, 3 años, ella lo llevó al templo, lo dejó allí. Y yo me quedo pensando, qué bonito los niveles de honra de Ana. Pero yo pienso que ella quizá dijo, como yo voy a estar pendiente de mi hijo, y con tal que esté en la iglesia, con tal que esté en el templo, yo digo iglesia porque nosotros le decimos al templo iglesia, pero iglesia somos nosotros. Con tal que él esté allí y esté cerca del pastor, del sacerdote, ya eso es mucho, mucho para Samuel. Y realmente en Samuel obró de la manera esperada, porque vemos que
aunque Samuel estaba allí, creció. Yo imagino que Samuel creció al lado de los hijos del sacerdote Elí, que es el pastor de la iglesia en ese momento, la iglesia en Silo. Y yo imagino que Samuel vio, porque es perfectamente comprensible y entendible que Samuel creciendo allí en el templo, pues sus compañeritos de juegos, sus hermanitos que vinieron a hacer la función de hermanos, eran los hijos de Elí, que también fueron sacerdotes. Cuando crecieron fueron sacerdotes. Ofni y Fines era el nombre de ellos. Pero estos hijos de Elí hicieron lo corrupto, lo malo, se desviaron. Estos sí que se salieron de todo contexto. Y se portaron muy mal, y dice la Biblia que se acostaban con las mujeres del templo. Yo me imagino que se acostaban con las de la alabanza, con las de la adoración, las del altar. Era un desorden total. Y Elías sabía que sus hijos hacían eso. El sacerdote Elí sabía que sus hijos hacían esto. Y los niveles de disciplina y de formación que Elí ejerció fueron muy laxos. Yo creo que disciplina no hubo. Hubo un exceso de amor. Pero cuando hay solo amor y no hay disciplina, no hay formación. Cuando hay solo amor y no hay disciplina, solamente un comportamiento laxo, complaciente, y déjenme decirlo así, alcahuete, es un peligro para los hijos. Ahí vemos cuando esas generaciones de Elí crecieron, lo que hicieron: corruptos, deshonestos, inmorales, pervertidos, porque cogieron el templo y profanaron el templo. Se acostaron con mujeres allí en el templo. Se enredaron, se mezclaron con mujeres que no eran del nivel que Dios los había diseñado a ellos y que Dios esperaba de ellos. Y Samuel vio esa actitud de sus hermanitos adoptivos, digámoslo así. Porque no fue que Ana le entregara en adopción a Samuel al sacerdote Elí, sino que lo llevó al templo para que sirviera al Señor y creciera en ese ambiente, en esa atmósfera de servicio, de adoración. Y bueno, viene el momento en que Samuel, Dios lo escoge como profeta. ¿Por qué lo escogió como profeta? ¿Para que dijera qué? Para que fuera y le dijera a Elí, no sé por qué tengo a Elías también en la mente, al sacerdote Elí, fuera y le dijera cómo Dios lo iba a castigar. Y no me voy a detener para leer estos pasajes. Todo esto está en los primeros capítulos del libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Todo el capítulo 2, desde el versículo, en la primera parte está el cántico de Ana de gratitud por la respuesta que no la había recibido, pero que ella ya creía que venía, del hijo que Dios le iba a conceder. Además, Dios le respondió mucho más grande, mucho mayor, porque no solamente le dio a Samuel, sino 5 hijos más. Pero desde el versículo 12 hasta el 36, habla de los pecados de los hijos de Elí. Y no me voy a quedar leyendo. Usted lo puede leer en casa para que se dé cuenta a qué niveles bajaron estos hombres. Cómo provocaron la ira de Dios. Cómo se trazaron su destino en desobediencia y en pecado. Y uno aquí no puede decir que sí, yo creo que aportó la iniquidad que traían. Porque ya vemos que ahí en estas generaciones, así como leímos la de Samuel, en las generaciones de Elí, también había sacerdocio, del sacerdocio de Aarón. Y también aportó ese ADN, esa genética, para que los hijos de Elí se portaran mal. Pero el aporte mayor, porque nosotros podemos traer en nuestra línea, en nuestra descendencia, podemos traer algo contrario. Podemos traer un ADN no espiritual conforme a Dios, sino un ADN contrario, pecaminoso. Un ADN de iniquidad, un ADN torcido. Pero si alguien en una familia se levanta y dice hasta aquí, y empieza a limpiar, a arrancar, a arruinar y a destruir, y a cambiar la historia de esa familia, y a cambiar esa simiente del diablo que puso ahí en sus lomos, espiritualmente hablando, y establece que el ADN y la genética de ahí en adelante el que se levanta,
con autoridad y con determinación. Hasta aquí vino ese ADN y ahora el ADN que van a heredar mis generaciones, la genética que que se va a ser engendrada y concebida en mis generaciones, es la genética del Padre, la genética espiritual. Eso lo podemos hacer nosotros a la luz de la palabra, siendo entendidos que tenemos que arrancar y erradicar, no dejándole esa labor a Dios porque nos corresponde a nosotros. Elí lo hubiera podido hacer. Elí hubiese podido cambiar eso que venía torcido en sus generaciones para que sus hijos no hubieran tenido el final que tuvieron. ¿Por qué Elí no lo hizo? Porque él fue complaciente, laxo, no estableció disciplina a sus hijos. Miren la forma que les responde Elí, y esto que ya casados los hijos, aún casados, seguían haciendo estas aberraciones, esta inmoralidad, seguían viviendo de esa manera corrupta delante de Dios. Y ya tenían esposa, ya uno de ellos tenía a su esposa embarazada. Y cuando Elí se entera, lo que les dice es, se me refundió aquí la cita bíblica. En primer libro de Samuel 2:23 al 25, la forma como les hablaba a los hijos. Si a estas alturas, después de que esos hijos de Elí habían hecho toda esta perversión y Samuel allí mirando y viviendo en medio de ese desorden, en medio de ese ambiente pecaminoso, mire cómo Elí les habla. Y les dijo, saben que yo siempre a esta expresión de Elí yo le pongo tono, porque cuando yo he leído y cuando he escudriñado la palabra y he visto todo el comportamiento de Elí, y he mirado en los comentarios bíblicos y he estado pendiente de cómo fue la trayectoria con los hijos, me doy cuenta que nunca tuvo una autoridad, nunca supo decirles a ellos de qué manera conducirse delante de Dios. Y por eso es tan doloroso esta tarde de ver qué pueden heredar nuestras generaciones cuando nosotros no determinamos lo correcto. Entonces yo leo con la tonalidad que yo imagino hablándole Elí a sus hijos. ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Por qué hacen cosas semejantes? Hijitos, yo oigo de todo el pueblo sus malos procederes. Yo oigo eso. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo de ustedes, pues ustedes hacen pecar al pueblo de Jehová. No hagan eso, mijitos. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno peca contra Jehová, ay, ¿quién va a rogar por él? Mijitos, háganme caso. Pero ellos, pues, ¿qué van a oír? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Y esta palabra dice, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Por qué Jehová había resuelto hacerlos morir? Porque venían con ese patrón de comportamientos torcido desde que eran pequeños. Porque habían crecido dándole mal ejemplo a Samuel, a quien Dios había escogido, a quien había llamado para que fuera su sacerdote, para que fuera su profeta y su juez. Dios estaba airado cuando determinó hacerlos morir. Y yo imagino también la ira de Dios con Elí. Y si ustedes miran, ahí en los capítulos más adelante, de qué manera murió Elí. Hay que leer toda la historia. Una manera horrible murió Elí. Porque como se la pasaba comiendo y comiendo, era un glotón, comiéndose las grosuras, lo que no debían comer. Él se lo pasaba comiendo y sentado en una desidia, en una vida sedentaria, pero el extremo del sedentarismo. Y en desobediencia a Dios, porque si hubiese tenido una relación con Dios, no hubiese permitido que sus hijos crecieran en ese desvarío y en ese desorden. Semejante llamado de atención. Y no es que yo escribí por acá una frase, porque los hijos me podrán estar diciendo, pero entonces, ¿cómo nos deben hablar nuestros papás? ¿A los gritos? ¿A los golpes? No se necesita ser duro con los hijos, sino firme y decidido con relación a la obediencia.
Cuando se dice algo y se determina algo en casa, no hay necesidad de gritar o pelear. Se dijo que no y es no. Se dijo que sí y es sí. Este comportamiento, cuando Elí le llama la atención a sus hijos, estoy hablándole de todo el entorno de Samuel, en el entorno en que Samuel vivió. Yo imagino la angustia de Samuel, que era temeroso de Jehová, que era un muchacho ordenado, limpio, santo delante de Dios. Yo imagino la impotencia de Samuel de ver a estos muchachos cómo deshonraban a Dios, cómo desobedecían a Dios porque al papá no le desobedecían. Si el papá no establecía parámetros, el papá no establecía disciplina. Yo imagino la angustia, yo me imagino la intercesión de Samuel. Pero el papá no supo establecer ni justicia, ni disciplina, ni valores, ni principios. Y por eso esta generación, lo que pudo heredar esta generación de Elí fue muerte. Y usted y yo podemos decir hoy que pueden heredar nuestras generaciones. Di conmigo, yo determino lo que pueden heredar mis generaciones. Elí determinó lo que pudo heredar Omni y Fines, los dos hijos. Mire, esta expresión toda, yo no sé si esa palabra es fea, como toda ñoña, toda perezosa, toda pasiva de Elí. Esa había sido su actitud durante años. Yo imagino que muchas veces, cuando supo, aún creo que Elí vio a sus hijos teniendo relaciones sexuales, acostándose con las mujeres en el templo de Jehová. Y no les dijo nada. Porque hay padres así. Si yo les digo a mis hijitos se van de la casa, mejor los dejo que traigan a la noviecita y la acuesten aquí, como es el cuarto de ellos. Lo grave fuera que fuera en mi cama. Pero como es en el cuarto de ellos, pues allá ellos verán a quién acuestan en su cuarto. Eso es traer muerte a sus generaciones. Eso fue lo que provocó a Elí, que murieran de una forma horrible. Usted lo va a encontrar ahí en la palabra. Usted va a encontrar y aún la nuera que estaba embarazada, murió, perdió el bebé, murió ahí en el momento que recibieron la noticia de que el arca de Jehová había sido llevada por los filisteos. O sea, dieron derecho y dieron legalidad para que los enemigos de Jehová entraran y robaran el arca, entraran y hicieran desorden en el templo. Pues ¿quién lo había provocado? Los hijos del sacerdote. Y esta palabra también hoy yo quiero con temor y temblor y con respeto y honra hablarle a los pastores, sacerdotes de Jehová. ¿Qué permitimos nosotros que hagan nuestros hijos en la casa de Jehová? ¿Por qué somos permisivos? ¿Por qué tenemos temor de que mi hijo se va a traumar si yo le digo, si yo le establezco autoridad? Yo no puedo decirle a mi hijo porque de pronto se aburre y se va. Finalmente, yo escuché a una familia, ¿sabe? Que los atendí en consejería. Y el hijo, que ya es un adulto, dice, mis papás fueron muy condescendientes y alcahuetes con nosotros, porque ellos nos decían, traigan a sus novias aquí a la casa los viernes o los sábados cuando hacían fiesta, tráiganlas aquí, y eso no las dejen que se vayan a la madrugada, sino que se acuesten ahí en sus cuartos con ustedes. Es mejor tener a los hijos en casa y no que se vayan a rumbear, a hacer fiesta en otro lado. Eso dicen los padres a veces. ¿Saben qué están trayendo? La muerte que le están evitando en ese momento a sus hijos. Porque si salen a la calle o porque si van a llevar a la novia a la casa, la muerte que quizá tienen miedo en ese momento es la que les va a llegar después. Porque eso es lo que viene a una casa donde no se establece disciplina. Y hay algo acá tremendo. Ya sabemos, el final de Elí fue espantoso. Murió, se desnucó. Porque de lo gordo, cuando recibió la noticia de que el arca de Jehová se la habían llevado los filisteos, los enemigos, ahí se le dio susto. Dijo, ¿hasta dónde ha llegado el desorden que provocaron mis hijos? Y se cayó de para atrás, de lo gordo se desnucó por el peso, el sobrepeso que tenía. Una cosa lleva a la otra. Un desorden lleva a otro. Un desorden espiritual lleva a un desorden emocional. Y un desorden emocional lleva a un desorden físico. Y no le estoy hablando a las personas que quizá tienen sobrepeso por causa de salud. Pero pregunte esta situación, ¿por qué? Hemos entrado en una religiosidad que decimos, no le preguntamos a Dios por qué.
Preguntémosle para qué. Y sí, eso se oye bonito y es así. Pero el por qué no se lo tenemos que preguntar a Dios. El por qué no lo tenemos que preguntar nosotros para corregir. ¿Por qué me ocurre esta situación? ¿De dónde se origina? ¿Qué guardo ahí? ¿Qué estoy yo haciendo en ilegalidad para que estas cosas me ocurran y le ocurran a mis generaciones? El para qué tiene que ver con el propósito, pero el por qué tiene que ver con el origen, con su comportamiento, con su conducta, con la conducta de sus hijos. ¿Por qué mis hijos actúan así? Pero Elí nunca hizo esto. Él silenció y dejó que la situación se agravara y creciera y creciera. Pero me pongo a ver algo, porque podemos ver aquí un paralelo entre Elí y Samuel. Samuel no vivió, él no pecó, él no falló delante de Dios, a pesar de que se crió, su crianza, su crecimiento fue en medio de ese entorno pecaminoso de inmoralidad y de desorden y de corrupción. Pero Samuel no le falló a Dios, él no desobedeció, él no se corrompió, él no se torció, él no pervertió su vida delante de Dios. Por eso fue un profeta, por eso fue un sacerdote de Jehová y por eso fue un juez que establecía justicia. Y por eso Dios respaldó su palabra profética, porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso Dios no dejó que ninguna de las palabras que ponía en su boca cayeran a tierra sin cumplimiento. Pero qué dolor tan grande que pasó con sus hijos. Y voy a tocar un tema bastante álgido. La iniquidad de nuestras autoridades espirituales. Si no las heredamos nosotros y si no las rompemos, pasa a nuestras generaciones. Porque Samuel, a él sí se le pegó la falta, la falencia que tuvo Elí con sus hijos. Samuel en su crecimiento, en su edad de juventud, quizá como esposo, y él no falló delante de Dios, pero cuando fue padre, tampoco él corrigió a sus hijos ni los disciplinó. Samuel no pudo establecer la disciplina, los principios, la ley de Jehová, no la estableció en sus hijos y tampoco en sus hijos espirituales. Vemos a Samuel actuando con sus hijos biológicos y con sus hijos espirituales muy laxo, muy con amor y con ternura, pero no estableció autoridad ni disciplina. Miremos nomás el capítulo 7, versículo 8. Con un detalle nos vamos a dar cuenta cómo era Samuel también con sus hijos espirituales. Como padre. No miremos tanto con sus hijos espirituales, sino como padre, parecido a Elí, con sus hijos espirituales y con sus hijos biológicos. Díganme la hora, por favor. 7:30. Dios mío, pero no se me vaya, porque esto tiene que ver contigo y conmigo. Es muy importante esta palabra, para que la tengamos presente. Mira cómo les hablaba Samuel cuando tenía que hablar con autoridad, mire cómo les hablaba a los hijos espirituales. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Pero si vemos los versículos anteriores, ellos una y otra vez habían hecho lo malo delante de Jehová. Iban y hacían lo malo y venían: pastor, ore por mí. Sacerdote Samuel, clame a Jehová, no pare. Usted ayune. Usted ore, usted vigile, porque yo cuando tengo necesidad y cuando tengo problemas, yo voy a mi pastor a que me ayude. Pero cuando estoy bien, yo me salgo, me descarrío y vivo como me dé la gana. Y no voy a tener temor de Jehová. Y el día que me pase algo, yo corro y le digo a mi pastor que ore por mí. Así le exigieron a Samuel: Samuel, no cese de clamar a Jehová por nosotros. Y miren lo que hizo Samuel. Ay, Dios mío. Yo me quedé, mira, yo que he amado tanto a Samuel, ¿sabe? Yo he amado muchísimo a Samuel por la calidad de hombre de Dios que fue. Pero cuando veo a Samuel como padre, me dio molestia.
Yo dije, Señor, no será así con nosotros, porque para eso la crudeza, la realidad bíblica de los personajes de Dios está cuando se hicieron lo bueno delante de Jehová, pero cuando no lo hicieron también, ¿qué consecuencias tuvieron? Son espejos para nosotros, son ejemplos para nosotros no hacer lo mismo. Dice, y Samuel, muy obedientico de lo que le estaba diciendo el pueblo de Israel, rebelde, duros de cerviz, tercos, necios, pecadores. Y cuando se vienen problemas, corrieron a que Samuel orara por ellos. Y antes le dicen, no pare de orar, Samuel. Tiene que orar de día y de noche. Pastor, sacerdote Samuel, clame por nosotros. Esa es su obligación. Y miren a Samuel. Es donde yo veo a Samuel como padre, porque todos esos eran hijos espirituales de él. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto, es decir, hizo sacrificio por ellos a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. ¿Cómo no lo iba a escuchar Dios a Samuel si era un hombre conforme a Dios? Pero como padre no los estaba enseñando a clamar, no los estaba enseñando a vivir limpiamente. Les estaba consintiendo que vivieran impíamente, erradamente. Y cuando tenían problemas corrían a que Samuel orara por ellos. Y yo me quedo mirando el carácter de Samuel y digo, pero si Samuel como profeta, él fue contundente. Por allá más adelante vemos un episodio donde Samuel, y ahí en el panorama que ustedes vieron, hubo momentos en que Samuel fue determinante. Cuando Saúl no cumplió el mandato de Jehová, de acabar con el rey Agag, con el rey, con las ovejas, con los niños, con todo, porque Jehová dijo, no dejen nada. Acaben con todo. Y Saúl le perdonó la vida a ese rey malo. Vino Samuel. Dijo, no, Jehová dijo que acabáramos con todo. Y Samuel vino y hizo lo que Saúl debía haber hecho y fue matar a ese rey. Samuel tenía un carácter fuerte, determinante. Tenía autoridad de Dios. Pero ¿por qué no la ejerció con los hijos? ¿Por qué? Y Elí hizo lo mismo. Vemos al sacerdote Elí con Ana. Cuando la vio llorando allá en el altar, cuando llegó Ana a orar porque no podía tener hijos, a pedir a Dios un hijo, que después fue Samuel, ella estaba llorando allá en el altar, conmovida, quebrantada, pidiéndole a Dios por su hijo, que le diera hijos. Y Elí, como era un sacerdote carnal, no tenía comunión con Dios, no tenía revelación, pensó que ella estaba borracha y la maltrató. Le dijo, ¿usted qué hace ahí llorando como una borracha? Usted está borracha. Ahí sí tuvo carácter. Y es donde me quedo pensando que nosotros como pastores, muchas veces no queremos que como nosotros vivimos desiertos y procesos, no queremos formar a nuestros hijos, permitiéndoles o dejando que ellos también vivan desiertos y procesos en los que Dios los lleve para formarlos. Pero no queremos eso, que nuestros hijos no sufran, que nuestros hijos no tengan necesidades. Entonces, esta generación, hijos de sacerdotes de Jehová, hijos de profetas, hijos de jueces, hoy en este tiempo, tienen como que por derecho les corresponde el poder, la línea de sucesión, y no quieren vivir el proceso que vivió papá. Porque mi papá pastor le tocó muy duro, pero el papá le dice, pero mijito, ahora a usted no le va a tocar así, porque los tiempos han cambiado, y no quiere decir que por eso tengan que vivir situaciones terribles, porque nosotros metemos la mano. Y cuando nosotros metemos la mano, acarreamos muerte. Usa cuando metió la mano para que el arca de Jehová no se cayera, que acarreó muerte para él. Cuando nosotros metemos la mano en los procesos de nuestros hijos y queremos que ellos no sean procesados para luego ser aprobados, que no caminen las travesías que tienen que caminar, porque solo queremos que vayan por el valle, solo queremos que vayan a la ribera de los ríos, donde no les falte nada, donde no tengan que esforzarse ni un poquitico. Eso es lo que les enseñamos a las generaciones de ahora y mucho más a las generaciones ministeriales, que los hijos se dan el lujo de decir, yo no quiero ser pastor porque tengo que vivir procesos como los que vivió papá, y yo no quiero procesos. Yo solo quiero ver la gloria de Dios, yo solo quiero las multitudes, yo solo quiero la camioneta, yo quiero el carrazo, yo quiero mi apartamento, papá ya pagó el precio por mí, yo no quiero sufrir. Y eso fue lo que hicieron estos padres.
impedirle, Samuel, y que me perdone Samuel, y con todo respeto lo digo porque yo amo a ese hombre de Dios de la Biblia, pero Elí y Samuel fueron la misma calidad de padres, se equivocaron. Quisieron evitarle a sus hijos el proceso de formación. No determinaron disciplina para sus hijos y por eso sus hijos terminaron mal. Los hijos de Samuel no pudieron ser jueces porque Samuel los iba a nombrar como jueces. Claro, ¿quién puede ser mejor juez que mis hijos? De una vez les entrego la silla del poder. Pero como no los había disciplinado, como anduvieron delante de Jehová erradamente, pecando, provocando la ira de Jehová, el pueblo no aceptó que los hijos de Samuel siguieran siendo jueces porque alcanzaron a ser. Pero cuando fueron jueces, allí también hicieron quedar mal a su papá, porque cuando ocupan la silla, la línea, la posición que ocupaban sus padres, allí lo hacen quedar mal, allí se corrompen, allí se pervierten, allí sale la iniquidad a flote, allí sale la iniquidad y brota lo que no se trató, lo que no se procesó, lo que no se arrancó, lo que no determinamos que nuestros hijos vivieran. ¿Qué debió haber hecho Elí cuando sus hijos eran jóvenes inmorales, cuando llegaron a la adolescencia y empezaron a hacer lo malo y empezaron a portarse mal en el templo de Jehová? ¿Qué debió haber hecho Elí? Expulsarlos del sacerdocio y formarlos allá en casa. No botarlos a la calle, sino vengan para acá. Ustedes no me van a desempeñar ningún cargo, porque yo como padre los voy a formar. Con amor sí, pero con disciplina infaltable. Por eso los hijos de Elí crecieron y se casaron y siguieron siendo los mismos inmorales, pervertidos, adúlteros, fornicarios. Por eso, porque Elí nunca estableció disciplina. ¿Y qué acarreó para ellos? Muerte. ¿Y qué acarreó Samuel para sus hijos? Derrota, fracaso, frustración y muerte, pero no en los caminos de Jehová. Ay de nosotros, si no determinamos hoy, y ya terminé. Ay de nosotros si no determinamos hoy cambiar el destino de nuestros hijos. No importa que nosotros seamos pastores. Y quiero que Danilo y los que están aquí alrededor intercedan por las familias que están viéndonos. ¿Para qué? Porque los vamos a levantarles los brazos. Quizá haya pastores que me están viendo, que me verán un día. Y que necesitamos en este momento levantarles los brazos del cansancio, quizá del agotamiento, de la desilusión de ver a sus hijos. Quizá esperaban y no solamente que sus hijos repliquen o no solamente que sus hijos funjan en los ministerios de ellos, sino que también sean hombres, mujeres, honestos, leales, limpios, puros en lo que desempeñen, en lo que emprendan a hacer, en las diferentes llamados, en las diferentes profesiones. Hijos que representen bien a Jesús, no solo que nos hagan quedar bien a nosotros como padres, sino que representen bien a Jesús. Quiero leer esto textualmente. La triste historia del poder heredado en gobiernos, iglesias, negocios y otras organizaciones nos advierten que por lo general aquellos que esperan, es decir, los que heredan, aquellos que esperan recibir el poder como un derecho, como que a mí me corresponde, como mi papá es el pastor, yo no voy a vivir procesos, sino que yo de una vez entro a pastorear. Como mi papá es el apóstol, yo no voy a vivir procesos de intercesor, procesos de servidor, porque yo como soy el hijo del pastor, que me voy a parar en la puerta, que voy a hacer el aseo del templo, que lo hagan los diáconos, los sugieres. Yo de una vez a la silla de gobierno. Y por allá en Amós, capítulo 2, no lo recuerdo, dice, habla de la silla de iniquidad. ¿En qué silla se van a sentar tus hijos, amado hijo de Dios? En la silla de iniquidad que tú le estás heredando y que no arrancaste y destruiste. Ahí vas a sentar a tus hijos para que sus hogares sean deshechos, para que la muerte y la enfermedad venga y la ruina los persiga. Levántate y herédales algo diferente. Levántate y determina que no puedes evitar los procesos en tus hijos. No puedes evitar la formación y la disciplina. Aunque se molesten, la disciplina no es causa de gozo en el momento, pero después da frutos apacibles de justicia. No seas complaciente ni alcahuete.
No seas laxo en la disciplina. Tampoco te digo, como ya compartí, no es dureza. Es determinar que la obediencia a Dios se vive en esta casa. Que si tú tienes una relación con Dios, genuina, pura, continua, el Espíritu Santo te va a dar parámetros, pero te va a dar autoridad. Te va a dar normas, pero te va a dar una cantidad de amor poderoso, una cantidad de amor extremo para amar a tus hijos sin dejar de lado la disciplina y la autoridad. Porque cuando estamos en una relación como hijos a nuestro Padre precioso, pegados a Él, nuestro oído pegado a su boca, somos excelentes padres. Y cuando nuestro oído está pegado a su boca, confesamos, nos arrepentimos y quitamos de en medio las iniquidades, que es lo que puede heredar nuestros hijos. Oh Dios, termino este pensamiento. La triste historia del poder heredado en gobiernos, iglesias, negocios y otras organizaciones nos advierten que por lo general aquellos que esperan recibir el poder como un derecho que les corresponde, no sienten la necesidad de desarrollar las habilidades, autodisciplina y actitud de servicio que se requiere para ser buenos líderes. Voy a colocarla en la pantalla. No sé si Danilo me puede ayudar a escribir rápido y la proyectemos. ¿Te paso el texto? ¿Te queda difícil? Bueno, yo se las voy a compartir a ustedes. Este pensamiento a mí me tocó lo profundo de mi ser. Dije, ¿cómo es posible que nuestras generaciones no quieran vivir los procesos, no quieran vivir la disciplina? Sabiendo que cuando nosotros, dice Hebreos 12, que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y que si el hijo no recibe la disciplina, estarás puesto a tremendos azotes. Eso dice Hebreos 12. Si nosotros no determinamos en nuestras generaciones disciplina y establecemos la justicia de Dios, el temor de Jehová en nuestras casas, veremos finales desastrosos para nuestras generaciones. Dios nos libre. Dios nos libre. Mire, Elí y Samuel, como hombres de Dios, los dos sacerdotes, no establecieron disciplina para sus hijos, pero sí fueron duros con aquellos que no eran sus hijos biológicos. Ahí fueron de carácter. Cuando Elí regañó a Ana, cuando le exhortó, para mí no es exhortación. Exhortación es cuando viene con la autoridad de Dios. Cuando la regañó, cuando la maltrató, cuando le dijo borracha a una intercesora, a una mujer de oración, por falta de él tener comunión con Dios, por falta de vivir de la sabiduría de Dios, maltrató a una intercesora, a una mujer que amaba a Dios porque la vio llorando. ¿Por qué no le estableció esa disciplina? ¿Por qué no tuvo ese carácter con sus hijos para que no se corrompieran? ¿Por qué Samuel no estableció disciplina a sus hijos? Porque eso fue lo que vio en Elí. Así que la iniquidad espiritual, no la iniquidad biológica, la que se hereda en los genes, la que viene en la sangre, sino la iniquidad espiritual también se hereda. ¿A quién te estás acercando tú? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es el hombre de autoridad? ¿Quién es el apóstol, el profeta, que es autoridad tuyo? ¿Quién es el evangelista o el maestro? ¿Qué te está heredando? Quizá tú no veas efectos contrarios en ti, pero expones a tus generaciones, porque algo se te va a pegar. A Samuel se le pegó la mala paternidad de Elí, y Samuel le faltó, se quedó escaso, tuvo falencia como padre. Tremendo hombre de Dios, pero como padre se equivocó. Por eso sus hijos anduvieron delante de Jehová pervertidamente, corruptos. Dice que torcieron la justicia. Por eso hablo de iniquidad, porque recuerda, iglesia, que iniquidad es lo opuesto a la justicia de Dios. Dice que torcieron el derecho, se dejaron sobornar. Entonces, ¿qué estaban arrastrando? La iniquidad por parte de Jeroboam, la iniquidad por parte de Elí, el hombre que había sido padre espiritual de su padre Samuel. ¿De quién heredas? Por eso la pregunta hoy, ¿qué puede heredar tus generaciones? ¿Qué puede llegar a heredar tu descendencia?
Revisemos, iglesia del Señor. Padre, gracias por darme el privilegio, por darme la autoridad, pero por darme el permiso, la autorización, por enviarme. Porque tú sabes, Espíritu Santo, que desde hace 8 días yo tenía la palabra para hoy y no era esta. Desde hace 8 días yo sabía lo que iba a predicar. Iba a predicar de Gálatas 3:29 y de Gálatas 3:7. No era esta la palabra. Pero hoy tú me dijiste, les dirás. Así les dirás. Jamás te no más se le bebé. Prenderé vestoro laikiri mamanda la baixeterebe. Y tú no te equivocas, papá. Tú sabes por qué abriste mi boca y pusiste esta palabra en mí. Y no solo para los que me escuchan. Yo la tomé primero para mí. Dije, Padre, ¿yo qué he hecho con mis hijos? Ay de mí que yo no les permita los procesos. Ay de mí que yo sea laxa en la disciplina. Porque quizá hoy no tienen un papá cerca, pero te tienen a ti que es su verdadero padre. Te tienen a ti que eres mi marido, que eres mi esposo, eres mi hacedor. Ellos te tienen a ti. Y yo un día hace 5 años me levanté y dije, mis hijos, los dos hijos que di a luz, no llevarán las iniquidades de nosotros. Llevarán el ADN tuyo, papá. Y hoy he visto, y aún he visto en esta casa ministerial, personas muy cercanas a mí, que hicieron, omitieron y despreciaron el rompimiento de iniquidades y no quisieron limpiar su ADN y su línea generacional. Y hoy, ¿cómo están? Oh Dios, ten misericordia, es lo que yo puedo decir hoy. Ten misericordia, papá. Padre, que cada uno de nosotros hoy tengamos un grito dentro de nuestro espíritu. ¿Qué puede heredar mi generación? ¿Qué determino yo hoy con esta poderosa palabra que herede mi generación? Espíritu Santo, gracias por poner convicción de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por entrar a cada hogar. Gracias porque produces en ellos el querer como el hacer. Que cada uno se levante. Y quiero decirte, iglesia, si ustedes están sentaditos, póngase pie. Ese ponerse en pie, ese erguirse, ese levantarse, es decir, papá, yo determino que mi generación va a heredar tu ADN, que mi generación va a heredar la genética espiritual. Yo determino que mis generaciones serán limpias, que mis generaciones no harán lo incorrecto, lo malo y lo pervertido delante de Jehová. Yo saco a mis generaciones y las pongo a salvo con la autoridad que tú me das, Señor amado. Y si tienes hijos pequeños, hazlo desde ahora. Si hay alguien en embarazo, hazlo desde ahora. Desate, profetice. Marca la vida de ese bebé que va a nacer. Si tienes hijos adultos, no creas que es tarde. No seas complaciente, no te calles. No estoy diciendo que pelees, estoy diciendo que establezca la justicia de Dios en tus generaciones. Si tienes hijos e hijas ya casados, no seas permisivo con ellos. No permitas cosas que dañen su hogar. Y si ya se dañó su hogar, pues levántate y declara que el enemigo no podrá seguir dañando a tu hijo, a tu hija. No lo podrá seguir haciendo. Si tu hijo o tu hija se casaron mal, dígale, papá, yo clamo por esa persona que se portó mal. Yo clamo por esa persona que le hizo daño a mi hijo, a mi hija. Que no se pierda. Que tú establezcas justicia en ello o en ella. En él o en ella. En el nombre de Jesús. Pero no permitas que el antidiseño infernal venga a meterse en tus generaciones. Levántate, toma la palabra, toma tu
tus hijos y ponlos a salvo con tu determinación en este día. Te bendigo, iglesia del Señor. Nos vemos mañana en la oración de 5 de la mañana porque no paramos. Y nos vemos el próximo domingo. Y recuerde que nos estamos preparando, estamos trabajando, estamos soñando que el aniversario del año 4, del año cuarto de nuestra sede Reino Poder y Normandía será con una intervención poderosa de papá, una intervención del Espíritu Santo sobrenatural, y Él hará como quiere en esta poderosa celebración. Iglesia del Señor, les bendigo con toda bendición del cielo y bendigo sus generaciones con el ADN espiritual que entrará en su ser, en espíritu, alma y cuerpo, y traerá vida y luz a esas generaciones tuyas. ¿Qué pueden heredar tus generaciones? Determínalo tú hoy, en el nombre de Jesús. Oh, sarrababa que terenderebe pronde. Rilerebrestoro lo que rebre prequestororonde. Riarababa y sererebre que estorororo. Oh,